Comenzamos el segundo bloque de Que se escuche. Como siempre decimos, estamos por 24/7, por AM 550 y en las redes de Aten. Y en este programa destinado íntegramente al congreso que se va a realizar mañana y pasado en el Gimnasio Escondido, Sí. quinto Congreso Provincial de Educación organizado por Aten. Vamos a compartir ahora, si te parece bien, una nota que hicimos hace algunos días con Pablo Pinó, que es doctor en educación, hablando sobre desigualdad y también sobre la pospandemia, sobre todo lo que ocurrió, ¿no?, en este tiempo tan especial en las escuelas de nuestro país. Bueno, Pablo, contanos antes que nada las expectativas que tenés de participar de este congreso que se va a realizar en Neuquén, puntualmente también con la temática que vas a abordar vos, que tiene mucho de actualidad, ¿no? Bueno, a ver, siempre es un gusto volver a Neuquén, siempre trabajar con Aten, digamos, ¿no? Tuvimos un vínculo mucho tiempo, hicimos un buen lugar. Además voy a compartir la mesa con dos queridos compañeros, ¿no? Con Matilla Redondo y con Horacio, con lo cual genera muchas expectativas. Y obviamente también volver a encontrarnos después de 2 años, de 2 o 3 casi, años duros, con pandemias y ediciones y Zoom, como estamos ahora, ¿no? Este es como, hay todo un intento de volver, y tal vez a mí lo que me preocupa un poco, entre tantas otras cosas, pero me preocupa es que, bueno, ahí veo un intento de, bueno, ya pasó y olvidémoslo y volvemos a la normalidad, ¿no? Como el peligro que da, bueno, no haber atravesado la situación de pandemia y en las condiciones concretas en que la atravesamos, y que se olvide, que ya pasó, que bueno, ya está, ¿no? Fue como un mal momento. Me parece que eso es grave. Entonces, me parece que tenemos que parar un poquito a mirar, a reflexionar, sobre todo recuperar lo que hemos aprendido, lo que no hemos aprendido, lo que ganamos, lo que perdimos, ¿no? En este tiempo. Y veo que en los tiempos actuales y la locura, bueno, ya está, volvimos, listo, ya hacer algo para anécdotas para contar alguna vez. ¿Y qué, No qué es lo que observás vos, los principales rasgos de todos estos tiempos post pandemia, digamos? ¿Qué cambios viste en la escuela, en la forma de relacionarse entre estudiantes, maestros, maestras? A ver, yo iría un poquito más atrás, ¿no? Y miraría lo que pensamos en algún lado y lo que trabajar un poco mejor en el Congreso. Es, bueno, nada, tratar de lo que decía recién, ¿qué aprendimos en la pandemia? ¿No? ¿Qué nos enseñó la pandemia? Tal vez un poco a los golpes, un poco a lo bruto, un poco, ¿no?, de las formas más educadas. Pero bueno, sería, lo que digo es muy básico, atravesar una experiencia traumática como fue la pandemia. ¿A qué me refiero con trauma? ¿No? Una cuestión de un evento, una situación que deja huellas, y no aprender de ellos es casi, no tiene sentido, aprovechemos para aprender. Entonces, a mí me parece que una cosa que nos pasó con la pandemia es, bueno, por un lado, muy rápidamente, dos cuestiones a nivel educativo, vincularlos tanto con la fragilidad, digamos, ¿no? De la situación, ¿no? Esta cosa, la escuela, la repetición, lo aburrido, la cosa, esto casi de esta imagen de The Wall, digamos, que parece que no era tan así, todo fue muy frágil, y de repente todo, ¿verdad? Y también la capacidad de respuesta, ¿no? Vinculadas con la condición humana de somos frágiles y con capacidad de respuesta. Y volver a revisarlo, volver a revisarlo. Y en ese sentido, lo que la pandemia nos enseñó, a mí me parece que, tal vez a nosotros no, pero esperemos que la sociedad sí. Digo, nos enseñó, nos confirmó cosas que ya sabíamos, en este sentido de enseñar, ¿no? Hay una cantidad de cosas que nos confirmó la pandemia. Uno es esta, muy básica, lo que decía recién, la capacidad de respuesta del sistema educativo, ¿no? Fue realmente notoria. Contra la idea de sistemas educativos pesados, burocráticos, aburridos, lentos. Bueno, el sistema educativo, para mejor o para peor, a veces más o menos, demostró una capacidad de respuesta realmente notoria. Y cuando digo el sistema educativo, habla de quienes lo habitamos, ¿no? Digamos, hay esta imagen, ¿no? Esta frase muy mantra neoliberal de escuelas del siglo XIX, con escuelas del XIX, con maestros, profesores del XX, alumnos del XXI, es falsa. Digamos, esta idea de que supuestamente el sistema educativo es esto, es lento, burocrático. No, el sistema educativo demostró una clara capacidad de respuesta. El primer dato que aprendimos. ¿Qué Y además sabíamos? con respuestas y con necesidades muy disímiles en todo el territorio de nuestro país, ¿no? Sí, y también con resultados disímiles, también hay que decirlo esto, digo, pero lo que digo es que no fue que se paró de decir, bueno, cuando nos encerramos a esperar que esto pase, no fue así, no fue la respuesta a eso. Insisto, a lo mejor no fue tan buena, no fueron malas, habrá que evaluar, pero sí hubo respuesta, se demostró un dinamismo
que supuestamente el sentido común decía que el sistema educativo no era dinámico, era una cosa, ¿no? Las redes eran dinámicas, los medios, YouTube, todo eso, mientras nosotros éramos lentos, aburridos, bueno, todo lo demás era rápido, bueno, parece que no. Primer dato que encontramos que me parece realmente muy importante recuperar, la capacidad de respuesta del sistema. Y vuelvo a decir esto, el sistema son quienes lo habitamos, ¿no? Desde los dirigentes a los maestros de base, digamos, todos, los no docentes, la gente los porteros, los que repartían las bolsas, digo, por un lado esto hay que recuperarlo. Demostró una capacidad impresionante de respuesta. Vuelvo a decirlo, no siempre buena, no igual en todos lados, pero sí una capacidad de respuesta. Otro dato que... ¿Hay una nueva valoración de la escuela pública por parte de la sociedad? A mí me parece que con esta idea tenemos que plantearlo. O sea, hubo una valoración durante la pandemia, sobre todo al comienzo de la pandemia, y después por eso mismo digo, se volvió a instalar un cierto discurso negativo, ¿no? Nos pasó algo parecido al sistema de salud, ¿no? Esta idea de los aplausos de los balcones. Entonces, me parece que tenemos que ser creo que cierto discurso neoliberal tuvo un impacto fuerte con la respuesta de la pandemia y se reestructuró rápido. Volvió a ponerse, tenemos que salir a plantear, bueno, acuérdense lo que fue, no volver a decir qué fue lo que se hizo. Y hubo una recuperación de la escuela, esa es otra cuestión, la escuela de repente pasó a ser añorada, ¿no? La escuela, que qué lindo era la escuela, y los chicos, bueno, se empezó a ver, esta otra cosa, que ya sabíamos, la escuela es algo más allá, o la vida escolar no alcanza con el tema de las prácticas de enseñanza y transmisión de la cultura, que sin lugar a dudas son las principales, y si la escuela no hace eso, está todo mal. Digamos, la escuela tiene su función principal, indelegable, necesaria, vinculada a la transmisión de la cultura. Podemos discutir que tenemos por transmisión, por cultura, pero sin duda, pero no alcanza con eso para entender la vida escolar, ¿no? La escuela es algo mucho más, es una puerta de acceso a otros derechos, y que la imposibilidad de llegar a la escuela en términos materiales implicó la dificultad de adquirir a otros derechos. No, la escuela pública es una puerta de acceso al derecho a la salud, al derecho al cuidado, al derecho a la alimentación, al derecho a la vivienda, digamos, insisto, como sea, como se pueda, los ponchazos, dependiendo, pero lo es. Y eso la pandemia demostró que la escuela era mucho más, que no alcanzaba con seguir enseñándole a los chicos. Algo ahí algo estaba quebrado en eso, y que había que ver cómo se armaba, ¿no? No sé, podemos pensar a la vida escolar, lo que los etnógrafos llaman la vida escolar, se vincula en una especial, tiene como un plano material, los objetos, que va desde el edificio hasta los pupitres, y un plano más relacional, comunicacional, dicen otros, ¿no? Sociocomunicacional, las relaciones son buenas. Bueno, lo que nos pasó en la pandemia es que de repente estas dos cosas muy mercadas se separaron, ¿no? Hubo una cuestión de la escuela se quedó ahí, nosotros nos quedamos de este lado de la pantalla en la medida de lo posible. Y bueno, entonces, esto también, ¿no? Todo lo que la escuela es más allá de la indelegable, incuestionable, necesaria e innegociable función de transmisión de la cultura, y un montón de cosas más que pasan en la vida escolar. Bueno, que toda la escuela, todo lo que es la escuela que contás, por ahí se ve por necesidades agigantado en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, ¿no? Nosotros lo vemos en nuestra provincia, que la recorremos para hacer el programa, muchas veces siempre decimos esto, ¿no? La escuela es la única respuesta que puede dar el Estado en algunos lugares, ¿no? Es detectora de un montón de situaciones, y a la vez quien acompaña y quien colabora y quien ayuda. Bueno, ahí tenés otro elemento importante que te iba a plantear. Bueno, la bomba de la pandemia explotó en una situación social y económica muy fuerte que venía de Argentina. Veníamos de 4 años de un horror económico y un aumento enorme de la distribución, la ampliación de la distribución de la riqueza. Los ricos éramos ricos, los pobres más pobres. La pandemia llegó y agrandó esta brecha, ¿no? Hubo como una especie de fuerza centrífuga social donde todavía, ¿no? Lo que vemos ahora, digamos, cuando vino la pandemia, esos discursos medios optimistas, que finalmente se iba a entender todo, no pasó. El mundo salió mucho más injusto contra la pandemia no nos volvió mejores gente, sino permitió que las fuerzas del mal se desplegaran aún más. Pero aún en esta cuestión de, si se me entiende la imagen de fuerza centrífuga, ¿no? La escuela, la sociedad se volvía más desigual, ¿no? Se separaba más. La escuela siguió cumpliendo su función histórica de frenar esto, ¿no? En cierta forma jugó en algún lado de fuerza centrífuga para seguir permitiendo, tal vez, no tanto, vuelvo a esto, no tanto como querríamos y demás, pero bueno, mientras la sociedad explotaba y se hacía más desigual y los lazos se rompían más y lo colectivo se rompía más,
Bueno, la escuela seguía jugando como intentar que esto no fuera tan fuerte, ¿no? Hubo una cuestión se vincula con su dinamismo, con el punto primero que decía, se vincula con esta idea de que la escuela no es solamente, la función de la escuela no es solamente la transmisión de la cultura, vuelvo a decirlo, indelegable función de transmisión de la cultura, pero también tuvo que ver con algo de generar algo parecido a cierta justicia social, o por lo menos que la injusticia social, justicia socioeconómica que la pandemia trajo no fuera tan tremenda. No quiere decir que se evitó, pero sí que se frenó, y es importante, ¿no? La escuela, sí, esto que están planteando, bueno, la escuela fue el lugar donde se podía ir a pedir ayuda, a buscar al otro, a tratar de armar lazos, a hacer algo más que, bueno, sufrir las consecuencias. Insisto, Bueno, es una función histórica del sistema, ¿no? Pero en la pandemia se la vio patentemente, ¿no? te agradecemos mucho esa charla con que se escuche y nos veremos seguramente la semana próxima acá en Luque. Totalmente, y seguiremos hablando de todo esto. Les agradezco la invitación. El jueves estaremos por ahí retomando estas ideas. Y bueno, nada, es un gusto y agradezco enormemente la invitación de estar con ustedes. Bien, la charla con Pablo Pinó que tuvimos hace algunos días, que tiene que ver con estos tiempos de desigualdad y pospandemia, para los que nos estaban escuchando por la radio. Por supuesto. Y tenemos una invitada más. Vamos a darle la bienvenida a Graciela Mandolini. Ella es licenciada en Educación y profesora en Ciencias Naturales. Gracias por estar aquí. Mañana a las 14 horas en el panel 4 estará participando de la mesa Diálogo de Saberes en Perspectiva, Naturaleza, Sociedad, Culturas y Educación. Bueno, yo presenté algunas de las cosas que es ella, es un montón de cosas más, pero bueno, contanos un poco de qué va a tratar tu charla. Bueno, buenas noches, un placer estar aquí. En realidad la charla venimos a compartir con los compañeros y las compañeras la experiencia y la trayectoria en educación ambiental que se viene generando desde CETERA y desde nuestros sindicatos, en mi caso AMSAFE. Yo en este momento estoy en la Secretaría de Cultura del Sindicato de la Provincia de Santa Fe y también desde ATEM y desde la mayoría de los sindicatos de nuestro territorio que escriben a CETERA, relacionadas con la educación ambiental. A finales de la década del 90, CETERA se propone una serie de ejes de trabajo vinculados con la posibilidad de pensar que además de las reivindicaciones por las condiciones de trabajo docente, había que disputar la construcción de conocimiento. Y en ese sentido se planteó originalmente algunos ejes de trabajo. Uno tenía que ver con el trabajo docente, otro, las condiciones de ese trabajo docente, otro tenía que ver con la investigación educativa y otro con la educación ambiental. En realidad, te diría que, o les diría que se trataba de una acción pionera. Claro. Eso te iba a decir, ¿no? Porque si uno piensa en los 90 en nuestro país, era el neoliberalismo a pleno, Sí, iba todo para el otro lado. Y además desde una perspectiva muy interesante, porque bueno, fue justamente un espacio generado y construido a partir de CETERA, mediante un proyecto que también se instala territorialmente en esta región, porque en aquel momento la Universidad Nacional del Comahue establece un convenio con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y nuestra CETERA sale con una propuesta que era una especialización superior en educación ambiental para el desarrollo sustentable, y digo pionera y además sumamente emancipatoria, si se quiere, porque el planteo tenía que ver con la posibilidad de pensar la educación ambiental en clave del pensamiento ambiental latinoamericano y de ese movimiento pedagógico latinoamericano que empezábamos a construir. Y esto no es una cuestión menor, porque en realidad muchas de las cuestiones que aparecen hoy plasmadas en la Ley de Educación Ambiental Integral y que tienen que ver con una mirada de lo ambiental integradora, justamente se nutren de esa perspectiva, de la del pensamiento ambiental latinoamericano, que va a venir a proponernos primero pensar en clave de nuestra América, y una nuestra América como la pensaba Martí, ¿no? Inspirada en esas claves independentistas, pero también y fundamentalmente en el reconocimiento de que había una historia previa, la de Abya Yala, ¿no? La de nuestra tierra. Esta tierra fecunda, esta tierra de sangre vital, que evidentemente había sido soslayada en los abordajes que tenían que ver con esta fragmentación que nos propuso la modernidad y que tenía que ver con pensar el mundo justamente compartimentalizado. Por eso, una de las cuestiones que nos propone CETERA en aquel momento es
pensar en clave del pensamiento ambiental y de ambiente, no de medio ambiente. Claro. Nos vamos a encontrar con que la mitad de la bibliografía hace un abordaje vinculado con esto de cosificar y mercantilizar la naturaleza, mientras que el pensamiento ambiental latinoamericano lo que nos propone es pensar en clave de esta integralidad de la que formamos parte. Nosotros somos ambiente. Y en tanto tales, la educación ambiental también se puede pensar no solo desde una perspectiva que habla de lo conceptual, sino también de lo metodológico. Cómo abordar estos temas, cómo pensar en el marco de la integralidad, naturaleza, sociedad, cultura, educación, que es un poco la propuesta que venimos a traer, cómo entran en diálogo estos saberes. Y fundamentalmente el aporte que hacemos y que construimos ya desde aquel momento tiene que ver con pensar que lo que habitamos es una crisis civilizatoria. O sea, todos hablamos de que estamos viviendo emergencias energéticas, climáticas, ecológicas, sociales, económicas, ambientales, pero en realidad todas esas emergencias se expresan a través de crisis, de una crisis que en realidad viene a plantearse como crisis de civilización. Y en el año 2002, un montón de pensadores de nuestra Vía Yala, entre los cuales se hallan queridos compañeros y compañeras de nuestro país, de nuestros territorios, de cada una de nuestras provincias, participaron proponiendo un documento constitutivo de la cuestión ambiental, que es el Manifiesto por la Vida, por una ética para la sustentabilidad. Y bueno, fue desde CETERA justamente que este proceso se fue acompañando y se fue expresando la posibilidad de formar compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país relacionados con esta temática y desde esta perspectiva. Más de 5.000 compañeros se formaron en el marco de esa especialización y después no cejamos jamás en el empeño de que esto se siguiera reproduciendo en distintos ámbitos. Y digo, hoy por hoy, cuando uno lee la Ley de Educación Ambiental Integral, vemos que conceptos como el de ambiente, como el de territorio, pensado no solo desde la perspectiva espacial, geográfica o temporoespacial, añadiendo otras dimensiones de análisis, aparece ligado también a la cuestión identitaria. Por eso es tan importante trabajar los conflictos ambientales en territorio. Aparecen conceptos como el de conflicto ambiental, que supera el de problema ambiental porque habla de la multidimensionalidad de los conflictos pensando en clave del paradigma de la complejidad. Por otro lado, comenzamos a hablar de bienes naturales comunes, dando por tierra también los conceptos vinculados con el de recursos naturales, que tienen que ver con esta idea de pensar a la naturaleza como algo que cosificamos, como algo que mercantilizamos. Claro. Y en ese sentido, bueno, cada uno de estos conceptos está ligado a una larga tradición de trabajo que exige que hagamos una reflexión metacognitiva sobre los procesos de construcción de conocimiento a partir de lo que significa este diálogo de saberes que nos propone la educación ambiental en clave del pensamiento ambiental latinoamericano. Así que venimos a compartir algo de todo esto. Claro, y yo me quedé pensando un poco en la vinculación con la ESI. ¿También la educación ambiental tiene que ser o apuntar a ser transversal? Sí, evidentemente, y por eso, bueno, cuando escuchaba recién a los compañeros en el programa, tenemos muchas conexiones en relación a lo que significa la posibilidad también de que se haya formalizado el abordaje y acompañado desde lo que significa que se haya pensado en la construcción de un espacio de discusión sobre esto, que se proponga a través también de una ley que fue sancionada, como ustedes saben, en junio del año pasado. Sí. Y que también pasó por muchas intervenciones, muchas discusiones, avances y retrocesos, y que da cuenta justamente de que estamos disputando saberes y construcciones de saberes en torno a temas que tienen que ver con la mercantilización de la vida. Y obviamente esos territorios de disputa también tienen que ver con lo que es la explotación sin prisa, y sin pausa, que dan cuenta de los procesos que estamos viviendo en cada uno de nuestros territorios. Sí, me quedo con ese concepto de crisis civilizatoria, ¿no? Sí. Nosotros acá tenemos situaciones muy conocidas como las cuestiones con los pueblos originarios de los territorios, el avance del turismo en determinados lugares, el fracking, y hay un montón de otras situaciones a lo largo de nuestro país. Es un momento tremendo. Sí, la agenda ambiental hoy... bueno, los incendios, hablábamos fuera de cámara, vos nos contabas los incendios en los humedales, en toda la región del delta del Paraná. Del Paraná, claro. Y bueno, y además
vemos cómo esto también se conecta con esta crisis de civilización, porque el modelo productivo, el modelo de industrialización, el modelo de consumo, basados en los extractivismos, generan mayor pobreza, mayor desocupación, mayor caos desde el punto de vista ambiental. Recién hablábamos justamente fuera de cámara, como vos decís, de los incendios en los humedales, y uno de los grandes problemas que además se expresan tienen que ver con el calentamiento global. Al sistema le gusta hablar de cambio climático. Bueno, hablamos de cambio climático, pero el cambio climático es producto de la acción antrópica, Sí. fundamentalmente, y de este modelo productivo y extractivo de carácter hegemónico. Yo vivo en el epicentro de una región donde la base ha sido siempre la producción agrícola, y vemos cómo ese modelo productivo, el modelo también de desarrollo inmobiliario, Claro. que está ligado al modelo turístico, que está ligado al modelo de producción y consumo en un montón de aspectos en la región, dan cuenta hoy de una problemática que atenta contra nuestra salud. En el marco del pensamiento ambiental latinoamericano también abordamos temas que están relacionados con la salud de nuestros pueblos, para poder pensarlos, y vos recién mencionabas a los pueblos originarios, para poder pensarlos también en clave originaria, es decir, repensando también esta idea de la salud y conectándola con la idea de una sola salud. La salud de nuestro ambiente es determinante a la hora de pensar en la salud de nuestros pueblos, en la salud humana o en la salud de las distintas especies que hoy corren riesgos de extinción. Otro concepto que trabajamos es el de soberanía alimentaria, que sé que a ustedes particularmente les interesaba abordar, y que tiene que ver con la capacidad que tienen los pueblos de pensar qué comemos, pero en pensar cómo producimos lo que comemos. Sí. Y bueno, ahí aparecen como las 4 S's, porque lo que se plantea es justamente la posibilidad de producir alimentos sanos, seguros, soberanos y sabrosos, libres de agrotóxicos, en un contexto donde también podamos decidir qué comer, ¿no? Claro. Así que, bueno, un poco de Un todo montón, esto un montón. es de lo que venimos a hablar y a compartir y a construir, porque en realidad sabemos que esto es un ida y vuelta con los compañeros y compañeras. De hecho, vamos a estar participando en la instancia del plenario mañana con esta movida impresionante que generó Aten, con tantos compañeros y compañeras que van a estar participando, pero después vamos a tener un taller para trabajar sobre este modelo El y sábado. sobre la crisis civilizatoria el día sábado. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo. Nos hemos quedado Muchas sin gracias. tiempo, pero bueno, reiteramos mañana a las 2 de la tarde el panel en el que estás vos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Bueno, tenemos que eso. irnos rapidito. Mañana y pasado, entonces, el Congreso en el Escondido, a partir de las 9 de la mañana, con el inicio de las acreditaciones, a las 10 el panel de inicio, y cierra los talleres el sábado, pero además el panel de cierre del Congreso a las 14:30, que va a estar Sonia Aleso, y además también habrá presencia de otros países. Bueno, 2 días muy interesantes y de mucho trabajo, De mucho trabajo. para muchos, entre ellos nosotros también. También, Nos también. encontramos el jueves que viene. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.